Este ensayo está dentro de un proyecto europeo. El proyecto se llama IWM Prize. Está en el marco del programa Horizonte 2020 y había 8 países con 38 entidades. El proyecto empezó en 2017 y termina ahora en noviembre de 2022, aunque los trabajos de campo se acabaron en 2018 y este último año es de recopilación de datos. 38 entidades, como decía, muy variadas. De España estábamos 2, estábamos el CSIC, el Instituto de Agricultura Sostenible, en Córdoba, y INTIA, aquí en Navarra. El objetivo de este proyecto es desarrollar, evaluar y validar estrategias de manejo agronómicamente y ambientalmente más sostenibles para la agricultura europea. Pero no podemos poner en riesgo la rentabilidad o la producción para los agricultores. Y sí que se trata, en el marco de las nuevas políticas europeas, de reducir la dependencia del control químico de malas hierbas. En este proyecto se han trabajado con casi todos los cultivos representativos de Europa, cultivos anuales, bien los de líneas juntas, como son los cereales, o los de líneas más separadas, como girasol o maíz. Se ha trabajado con cultivos perennes, por un lado los herbáceos y por otro los leñosos. Y nuestro trabajo ha sido en el grupo de cultivos leñosos. Hemos trabajado en olivar, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Córdoba e INTIA de Navarra. Y además, dos organizaciones inglesas han trabajado con vid y manzana. Luego se ha sumado también una organización italiana a trabajar con vid. Entonces, ¿por qué hablamos de cubiertas vegetales vivas? Pues, en primer lugar, nos parece que es interesante para proteger el suelo frente a la erosión. Además, el hecho de que haya una cubierta reduce la velocidad del agua cuando hay lluvias más o menos torrenciales y se infiltra más cantidad de agua en el suelo. Contribuye a regular la evapotranspiración y la temperatura de ese suelo. A lo que al agricultor quizá más le interese es que puede moverse por encima del suelo en condiciones de humedad, pues porque la cubierta favorece el tránsito de los vehículos y se reduce la compactación del suelo. Creamos biodiversidad, que es algo que la Comunidad Europea, ahora la sociedad europea, pues está buscando. Reduce la presión de malas hierbas, lo he puesto entre interrogantes, porque aquí tendríamos que hablar de qué es mala hierba y qué no es mala hierba. Si forma parte de la cubierta es mala hierba o no es mala hierba. Lo he puesto entre interrogantes y luego veremos si respondo a esta pregunta. Contribuye a la fijación de carbono en el suelo. También la comunidad está procurando reducir el carbono de la atmósfera y fijarlo en suelo para mitigar el cambio climático. Y ese carbono en el suelo pues mejora la fertilidad del suelo y toda la microbiota que vive asociada al suelo. Si alguien es la primera vez que oye hablar de cubiertas y todo lo que le comentamos pues no le parece de interés, por lo menos que se quede con esta imagen. Entonces, estamos provocando una erosión tremenda en cultivos leñosos que se quedan con suelo descubierto, bien por medios mecánicos de laboreo o bien con herbicidas. Y cuando ocurren lluvias torrenciales, que dicen que cada vez va a ser más frecuente, pues la tierra se nos va a los caminos, a las acequias y al final acabará en el delta o en el mar, ¿no? Entonces, sin más, les voy a contar los resultados de estos 3 años de ensayo, en donde comparamos las parcelas de olivar manejadas con herbicidas, las veis en las 2 calles de la izquierda, frente a las parcelas de olivar manejadas con cubierta vegetal viva, en las 2 parcelas de la derecha. Este es el diseño, se trata de un diseño estadístico. La parcela elemental son 6 olivos alineados y las 2 calles adyacentes. Y claro, veis cómo están ahí las parcelas alternando, las que tienen cubierta de las que no tienen cubierta. La cubierta vegetal, como decía, era una cosa mixta entre la flora silvestre y el Sinapis alba que hemos sembrado. La parcela está en La Raga, estaba plantada en 2013, empezamos en 2018 y era la variedad Arroniz a un marco de 6,5 por 5,5. Cada parcela son 6 árboles consecutivos y en el caso de cosecha
no controlamos ni el primero ni el último, cosechamos los 4 centrales. El resto de labores del cultivo son las que hace el agricultor en su zona, tratamientos, riegos, lo que se hace en la zona. Lo que sí que hacemos variaciones, bueno, dentro de la fila se ha mantenido siempre sin hierba, bien con herbicidas o incluso utilizando un intercepas. Pero lo que es la calle es donde hemos hecho la variación. Para los resultados os pongo algunas tablas y para que no os liéis, quedaros con estas 2 letras. NT significa que ahí hemos echado herbicida, en este caso era glifosato. Y las estrategias CC es con cubierta vegetal, que estaba sembrada con sinapis o no, era solo silvestre. Estos serían los itinerarios. La parte de arriba, la estrategia con herbicida. Durante el invierno crece la flora silvestre y a la salida del invierno, en febrero o marzo, hemos tratado con herbicida tanto la fila como la calle. A la derecha vemos esta parcela primera que está verde, es una parcela con coniza en el mes de agosto. Y esta otra parcela, un poco en el centro de la imagen, es la parcela donde hubo cubierta vegetal que se destruyó y aquí están los restos de la cubierta, no hay coniza. Hemos tenido un problema de coniza en esta parcela. Yo a la coniza le voy a llamar malas hierbas. Al resto de especies que crecen durante el invierno, de momento no les voy a llamar malas hierbas. En la estrategia con cubierta lo que hicimos fue una labor muy superficial de un par de centímetros o menos en el suelo, porque además estaba muy seco en el mes de octubre, y hemos sembrado Sinapis alba. Pero hemos dejado crecer el Sinapis alba con todas las malas hierbas que estaban presentes en la parcela. Y la cubierta la hemos destruido a lo largo de la primavera. Dependiendo de campañas, hemos cortado antes o hemos cortado más tarde con una picadora de martillo. Bueno, este es el itinerario, pero no nos vamos a extender. Lo que vamos a presentar son los resultados de este ensayo en 5 aspectos significativos. Por un lado, la biodiversidad de flora que hemos encontrado en las parcelas. Por otro lado, la cantidad de biomasa que hemos generado en ese suelo y que lo hemos dejado en el suelo, que contribuirá, Dios dirá, a la fertilidad de ese suelo. Si hay otras plagas asociadas a este tipo de manejo con cubierta, pero ¿la cubierta nos quita cosecha o no? ¿Nos quita calidad del aceite o no? Vamos a ver si lo respondo. Y tampoco sabemos cuánto vale esto, si es más caro o más barato. Daremos alguna pincelada. En las 2 estrategias, a lo largo del invierno, ha crecido la flora silvestre, principalmente gramíneas. Esta sería, en la parte derecha de la imagen, la parcela que vamos a utilizar con herbicidas. Han crecido pues montones de hierbas. En la parcela que hemos sembrado Sinapis alba, veis aquí estas plantitas con los cotiledones un poco acorazonados, es el Sinapis alba, pero está creciendo mezclada con todas las malas hierbas que crecen en la parcela. Yo a partir de ahí ya no les llamo malas hierbas, ¿eh? Son especies silvestres que van a ocupar el suelo. Predominaba vallico, el yuejo, teníamos más de 1000 plantas por metro cuadrado. Si esto fuera un campo de cereal diría que es una mala hierba. En un campo de olivar yo no me atrevo a llamarle mala hierba, pero hay otros investigadores en el sur de España que al vallico en las cubiertas del olivar también le llaman mala hierba por considerarla competitiva. Yo no lo he visto competitivo, por lo cual yo no le llamo mala hierba hoy al vallico. Mañana ya veremos. A la salida del invierno contábamos las especies o la flora que había en el suelo. Esta de la foto de la izquierda es la parcela donde íbamos a aplicar el herbicida. Solo hay gramíneas, bueno, hay más especies, pero que predominan las gramíneas. En este cuadro las contábamos y las pesábamos para ver qué biomasa tenía en ese febrero o marzo, había en ese suelo. Y en la parte de la derecha vemos en un primer plano la parcela donde íbamos a echar herbicida solamente con la flora silvestre que ha crecido durante el invierno, y ahí en el centro la parcela donde ha crecido la flora silvestre pero que se ha quedado debajo del Sinapis alba que habíamos sembrado, esas flores amarillas. Le damos alba, no quiere decir blanco, porque son de flores amarillas. Estas florecillas blancas que se ven aquí, esto es un Diplotaxis erucoides que tiene las flores blancas. En el caso de Sinapis alba, pues es de flor amarilla. Lo que ocurre es que tiene en los frutos una cantidad de pelos muy grande que son blanquecinos y para distinguirlo de otros Sinapis, por los pelos blancos se llama Sinapis alba.
Vale, pues si el Sinapis ha contribuido a reducir las malas hierbas, la flora silvestre durante el invierno, en cuanto a número de especies hemos visto que no, que sí ha contribuido. Hay menos especies donde hemos sembrado Sinapis alba. En el cómputo total de la cantidad de plantas adventicias que crecían en esa parcela ha sido siempre superior donde habíamos sembrado Sinapis alba, sin contar el Sinapis alba como especie, como plantas. ¿Por qué? Pues en el primer año nos dimos cuenta que al sembrar el Sinapis habíamos movido un poco la superficie del suelo y eso facilitaba la nascencia de la flora silvestre. En la parcela donde no íbamos a sembrar Sinapis no movíamos el suelo y nació menos cantidad de plantas. Las veis aquí en la columna de 2019. Así que en 2020 corregimos y a las dos parcelas les pasamos, en el previo a la siembra, les pasamos la grada, aunque en una de ellas no sembramos, con lo cual vemos que la nascencia ha sido similar. Y en 2021 no sembramos Sinapis alba, sino dejamos crecer la flora silvestre que había en la parcela. Es decir, la variación entre años depende de las semillas que han encontrado buenas condiciones de humedad en el suelo para nacer. Y teníamos en esa parcela una cantidad impresionante de adventicias, más de 2.000 plantas por metro cuadrado, de las cuales 1.000 eran lluejo. Una vez hecho ese conteo en marzo, lo que hacíamos era destruir con glifosato tanto la línea como la calle de la parcela que íbamos a tener limpia de malas hierbas, mientras que en la otra dejábamos crecer Sinapis alba y todo lo demás que había en la parcela. Esto es pasado unos días, hemos quemado toda la cubierta en estas calles, mientras que aquí veis la que dejamos con cubierta en el centro de la calle. Al final del al final de la primavera, la parcela que habíamos desherbado con herbicida, pues han nacido más adventicias. Principalmente, pues aquí veis olivardas, veréis correhuela, que es la que ocupa igual más superficie, y empieza a aparecer algo de coniza. Mientras que las que no había, la cubierta que habíamos dejado está previo a su destrucción. Hacíamos aquí los conteos correspondientes a la biomasa que generaba esta cubierta y a las especies que dominaban, y pasábamos a destruirla con la picadora de martillos. El número de especies en este momento hemos tenido el primer año más o menos el mismo número. En 2021 hemos tenido más especies donde habíamos tenido tratamiento herbicida. Pero la cubierta del suelo era siempre mejor donde estábamos dejando crecer el Sinapis alba y la flora. Es decir, si hubiera un acontecimiento climático desagradable en ese momento, pues la cubierta nos podía mitigar los daños que se pueden hacerle a ese suelo. Esta es la flora que teníamos, muy diversa. Carlos hablaba de diversidad, pues también tenemos diversidad, no en Navarra, sino en todos los sitios, mucha diversidad de flora. Otra cosa es que la estemos aprovechando o no. Predominan en nuestro ensayo las gramíneas, hasta 4 especies diferentes de bromo. Encontramos Lophocloa cristata, esta especie de aquí, a mí me pareció muy simpática porque es una planta de porte no muy alto, con lo cual puede ocupar suelo sin tener miedo de que vaya a competir con los cultivos. Los bromos pues alcanzan mayor porte, con lo cual cada uno verá hasta dónde les puede dejar en su parcela sin destruirlos. Pero predominan Sinapis alba porque lo habíamos sembrado, pero podrían haber otras crucíferas silvestres y sobre todo compuestas, margaritas, crepis, y esto creo que es una escorzonera. Y cuando hay flora, pues hay actividad biológica, hay insectos, y esto a Europa le parece interesante ahora mismo. Durante la primavera, la cubierta de Sinapis ha ocupado el suelo, ha dejado crecer parte de la flora por debajo, pero hemos tenido aquí un buen forraje, que lo hemos llegado en algunos casos hasta más que floración, hasta producción de semillas, con la idea de que se resembrará, se resiembra fatal o no se resiembra el Sinapis, por lo menos en el manejo que nosotros hemos hecho. Y este montón de biomasa ocupando el suelo, pues nos ha ayudado a controlar a esta señorita que es la coniza. Tenemos Coniza canadensis y Coniza bonaerensis, las dos estaban en el ensayo, predominaba bonaerensis, pero yo casi soy incapaz de distinguirlas hasta que no sacan la flor, con lo cual lo dejamos en Coniza. En el final de la primavera, después de haber hecho una aplicación al final del invierno con glifosato, 3, 4, 5 litros según campañas,
al final de la primavera teníamos otra vez bastante coniza en el suelo. Y teníamos desde plantitas así pequeñitas de 2 centímetros de diámetro a estas otras de más de 10 centímetros. Estas probablemente habían sobrevivido a la primera aplicación de glifosato, estas otras serían especies que han nacido después de la aplicación, perdón, plantas que han nacido después de la aplicación. Y nos hemos presentado en el segundo año de ensayo, donde teníamos durante el verano una colonización de coniza de manera natural, adaptada a ese deshierve basado únicamente en glifosato, que ha cubierto el suelo, ha producido semillas y que en el otoño de 2021, perdón, en el invierno de 2021 han emergido hasta 1000 plantas por metro cuadrado de coniza en las parcelas donde estábamos utilizando glifosato. Esta sería en el verano de 2021, la primera parte de una parcela con cubierta, donde solamente vemos la hierba seca después de haberla desbrozado en el mes de mayo, y aquí donde habíamos echado 10 litros de glifosato en 2 veces, 5 más 5, 5 en marzo, 5 en julio, y teníamos la parcela verde predominando coniza. Había correhuela, pero también coniza. Y esto es en el verano de 2021, con la coniza empezando en floración en el otoño, sería ya próximo a la cosecha, mientras que en las parcelas donde habíamos tenido cubierta, pues el efecto de la cubierta que no había dejado nacer la coniza y la paja que habíamos dejado en el suelo de esa cubierta que había impedido la nueva nascencia de coniza, pues la diferencia es impresionante, ¿no? Y sobre todo aquí que íbamos a hacer con una recolección con redes de suelo, esto nos presenta un problema gordo a la hora de mover las redes por el suelo para recoger las aceitunas. Esta parcela de aquí, del centro, es la coniza. Esta otra es la que estaba con cubierta, en la que este color rojizo son bromos que han empezado a nacer ya después de las primeras lluvias otoñales y que van a formar parte de nuestra cubierta para el año siguiente. Este sería el esquema de coniza. Cuando empezamos el ensayo apenas había coniza. En el otoño de 2020 ya vemos que coniza empieza a aparecer de manera destacable. Tenemos casi 7 plantas por metro cuadrado donde habíamos utilizado 10 litros de glifosato, mientras que donde había cubierta no había apenas coniza. El foco ese que os he dicho de las 1000 plantas por metro cuadrado a la salida del invierno del 21, lo controlamos con glifosato y vemos cómo la población se nos cae para mayo a un número muy pequeñito. Pero hay nuevas nascencias y rebrotes, sobre todo rebrotes, y tenemos una población más o menos estable a lo largo del verano, a pesar de vuelta a otra aplicación de 4 litros de glifosato, en torno a las 250 plantas por metro cuadrado, 261, cuando donde había habido cubierta, pues no tenemos más que 7 plantas por metro cuadrado de coniza. Es decir, teníamos una biomasa de coniza de 150 gramos por metro cuadrado frente a la coniza en donde estaba el suelo tapado por la cubierta, solo había 3 gramos por metro cuadrado. Ahora sí que trato de responder a la pregunta que había dejado abierta antes. La cubierta nos ayuda a mitigar las malas hierbas, a controlar las malas hierbas. Pues si coniza os parece una mala hierba, entonces la respuesta es que sí. Si coniza la consideráis que está protegiendo el suelo de otros efectos erosivos, entonces pues es una cubierta más. En mi caso, yo la considero mala hierba porque no la quiero en el verano, porque va a competir por el agua y los nutrientes con el cultivo en el momento que está engordando el fruto. Sin embargo, la cubierta, los lolium, las margaritas que están durante el invierno y la primavera, esas no me preocupan tanto porque en nuestro clima mediterráneo en ese momento hay humedad suficiente. Esas no me preocupan, no las llamaré malas hierbas. A la coniza yo seguiré llamándole mala hierba. Volviendo a la biomasa que habíamos enterrado, a la izquierda vemos las parcelas donde hemos estado aplicando glifosato y a la derecha donde hemos dejado la cubierta crecer libremente. En el caso de la cubierta estamos incorporando al suelo, estamos dejando sobre la superficie del suelo 723 gramos de materia seca, mientras que donde hemos utilizado herbicidas, a pesar de que hay adventicias, hay hierbas buenas o malas en esas parcelas, no dejamos más que la mitad de biomasa en el suelo. Esto a medio plazo, a largo plazo, contribuirá a fijar más carbono en el suelo y a mejorar la fertilidad de ese suelo. En los 3 años de ensayo no hemos detectado diferencias. A pesar de que estamos dejando más cantidad de biomasa, el doble,
todavía no, eso no lo hemos medido en la analítica del suelo. El contenido de materia orgánica en estas dos parcelas es similar, y en nitrógeno es similar, y en fósforo es similar, y en potasio es similar. Lo veremos más a largo plazo si continuamos con el ensayo más años. Sí que hemos tenido la visita de nuestros amigos los roedores. En las parcelas con cubierta teníamos un 8% de la superficie pues, con galerías, mientras que en donde el manejo es con herbicidas, suelo desnudo, suelo libre, no teníamos apenas topillos. ¿Topillo es una plaga? En el ensayo no se ha comido ningún árbol, pero yo preferiría que no estuvieran en la zona del cuello de los olivos, ¿no? Puede ser una plaga y puede afectarnos como nos ha afectado aquí en a otros cultivos, a los cerezos, a los manzanos o a otros cultivos leñosos, ¿no? La cubierta, entonces, la extenderíamos por toda la superficie de la parcela. Yo creo que en el centro de la calle el topillo igual no es demasiado problemático, pero en la zona del cuello dejaría libre sin cubierta, porque se esconden debajo de la cubierta y no pueden verse pues, cazados por las rapaces o por otros animales que nos van a contribuir a reducir su población, ¿no? ¿Y la cubierta ha afectado a la cosecha durante estos años? Bueno, esta no es de ayer. Ayer estuvimos cogiendo, porque quería traeros los datos, ayer estuvimos cogiendo las aceitunas, esta es de otro año, pero así les conocéis a mis compañeros y no solo a mí, que estos son los que hacen al final el trabajo duro y nunca salen a ningún sitio, ¿no? Pues hemos comparado la cosecha en los años 2019, 2020 y 2021 que ha durado el proyecto, y no hay apenas diferencia. Siempre hay un poco más cosecha donde quitamos las hierbas con herbicida que donde dejamos cubierta. Como tenemos un diseño estadístico, el ensayo estadístico dice que esta diferencia no se debe a lo que estamos comparando, ¿eh? Son diferencias muy pequeñitas. Este año 2022, como decía, ayer cogimos las aceitunas, hay más diferencia de cosecha, tampoco es estadísticamente diferente, con lo cual podemos decir que la cubierta tampoco este año ha afectado a la cosecha, pero lo veremos en más años, en la medida que los árboles se vayan haciendo más grandes, vayan ocupando más calle y en la calle se encuentren pues, que hay otras plantas por allá, ¿no? De momento no afecta la cubierta, por tanto, a la producción de aceitunas. Si alguien tiene curiosidad, este año la cosecha de aceitunas en este ensayo ha sido un 20% clavado menor que la del año pasado. No sé si es becería o es condiciones climáticas, que Carlos nos ha hablado mucho de cómo ha sido esta campaña este año. Hemos analizado la calidad y no hemos encontrado diferencia ni en la humedad, ni en la cantidad de aceite, ni en el grado de acidez de ese aceite entre las aceitunas de las parcelas con cubierta y de las parcelas con herbicidas. ¿Y esto vale dinero? Pues al instalar la cubierta, que hemos reducido la cantidad de glifosato en un 58%. El ensayo se ha hecho en base a glifosato, máximo de glifosato en España por hectárea, bueno, en Europa por hectárea son 10 litros por campaña, lo hemos repartido en 2 veces o en 3 veces según el problema de la coniza, y como en la zona de cubierta no aplicamos herbicida, la cantidad de herbicida aplicado la hemos reducido un 58%. Es decir, la cubierta es una herramienta que nos permitirá ir en línea de la estrategia de la granja a la mesa en la reducción de fitosanitarios. ¿Pero vale más dinero o vale menos? En los datos de este ensayo hemos gastado un 38% más al hacer la cubierta y picarla que al hacer el manejo del suelo con herbicidas, centrándonos en lo que es manejo de la flora silvestre, de las malas hierbas o buenas. La cubierta nos ha salido un 38% más cara, contando que hemos hecho un desbroce para destruir la cubierta. Si tuviéramos que hacer 2, pues esto podría ser todavía superior. Como conclusión, me pongo las gafas para leerlas, tenemos gran diversidad de especies. En el caso de las cubiertas, que es innegable una aportación ecosistémica. Bueno, podemos tener muchas especies. Si no las dejamos florecer, tampoco vamos a producir polen para los artrópodos. Habrá que ver si las destruimos antes de floración, la contribución a estas historias no es demasiado grande. Les dará protección, pero no les dará alimento, les dará cobijo solamente.
La cubierta ha sido eficaz para el control de malas hierbas problemáticas como la coniza. La cubierta genera más biodiversidad y además puede contribuir, más biomasa y puede contribuir al secuestro de carbono y ayudarnos a la mitigación del cambio climático. La cubierta puede ser una acción para reducir el uso de fitosanitarios. La cubierta no afecta ni al rendimiento ni a la calidad de las aceitunas, ha sido similar, por lo menos los datos hasta la fecha. El implantar una cubierta y manejarla es más cara que un manejo con herbicidas. Y la cubierta pues, puede llevar asociada la proliferación de topillos que pueden considerarse convertirse en una plaga.